Hermanos queridos, yo les invito a abrir la palabra de Dios. Gracias, Señor. En Lucas capítulo 2, del versículo 8 al 20. Lucas capítulo 2, del versículo 8 al 20. Gloria a Dios. Decíamos Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 20. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Cuando lo tengan, Amén. compartimos al Señor la bendita palabra de Dios. Dice así, empezamos por el 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Qué hermoso, hermano querido, ¿no? Qué preciosa porción de la palabra del Señor. Aquí el Señor nos trae el relato, ¿no?, del nacimiento de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que es Navidad, hermano? ¿Qué significa la palabra Navidad? En el latín significa nativitatis, que eso es nacimiento. Quiere decir nacimiento. Navidad significa nacimiento. Y entonces, aquí podíamos ver de que María y José habían ido por un edicto que había promulgado, ¿no es cierto?, Augusto César, según relata la palabra de Dios, ¿no?, en el capítulo 2 de Lucas. Tenían que censar al pueblo. Y vemos de que ellos pertenecían o eran nativos de Belén, de la familia de David. Vienen de la familia de David. Entonces ellos tenían que ir a ese lugar para ser empadronados. Fíjense qué detalle el Señor. Dios tiene todas las cosas en orden y en control, ¿no? Era necesario que pasara ese momento de empadronamiento para que Cristo Jesús quedara registrado de que Él iba a nacer y venía a este mundo. Es importante tener en cuenta porque el nacimiento de Jesús en la historia de la humanidad marca un antes y un después. Usted podrá ver cuando en los libros o cuando se habla sobre algún hecho histórico, hablamos antes de Cristo o después de Cristo. Fíjense qué fundamental. Porque no es un hecho casual, simplemente que podemos ver de que Jesús, el Hijo de Dios, nacía, ¿no? Y acá vemos y relata la palabra de Dios de qué manera, ¿no? Estaban allí los pastores en esa región, en la vigilia de la noche, cuidando las ovejas, pastoreando,
estando atentos con el rebaño. Y fíjense que de repente, ¿qué dice la palabra de Dios? Se le presenta el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó en un resplandor. Claro, entró temor, hermano, en ellos, porque al ver esa presencia de Dios en una noche calma y quieta, ¿no? Al ver ese resplandor, esa gloria sobrenatural, ellos dicen que tuvieron gran temor. Pero el ángel, ¿qué les dijo? No temas, porque he aquí doy nuevas de gran gozo. ¿Vieron cuando viene una noticia, como la que nos mencionaba María allí, ¿no? De un nuevo nacimiento, ¿no? Viene una noticia de nuevas de gran gozo. Hermano, y gozo no es una alegría superficial, sino que habla de gozo. Te llena el alma y las emociones. Entonces, fíjense, sigue relatando que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, el cual ellos venían esperando. Venían esperando ese Salvador. El pueblo de Israel venía esperando. En las profecías se venía nombrando un Salvador, que es Cristo el Señor. Y allí les expresan ellos de qué manera iba a ser, ¿no es cierto? Iba a estar el niño envuelto en pañales. Y bueno, no solamente toda la descripción de cómo lo iban a ver al Salvador del mundo, sino que junto a ese ángel del Señor dice que aparecieron una multitud de huestes celestiales. Fue un acontecimiento precioso, un acontecimiento celestial y un acontecimiento de los que estaban aquí en la tierra. Fíjense qué precioso ese momento. Dice que ellos decían en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Glorificaban a Dios por ese hecho, por ese momento trascendental del cual Cristo venía, este Salvador del mundo, venía a esta tierra a traer vida, a traer paz, a traer la luz y a traer la salvación. Amén. Entonces, cuando los ángeles se fueron del lugar, los pastores dicen que fueron y dijeron, vamos a ir. Y fueron allí a Belén y encontraron a quién allí. Encontraron lo que les habían dicho, tal cual como se les había relatado, tal cual como se les había descrito. Ahí encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Fíjense, hermano, que ¿dónde estaba Jesús? Dice que no hubo lugar, dice la palabra de Dios, que no hubo lugar para él en el mesón. No hubo lugar. En el lugar donde están y donde pueden reposar cómodamente, porque María estaba por dar a luz, ¿no? No hubo lugar, pero allí, en el pesebre. En ese pesebre es en el lugar donde están los animales. Allí nació el Salvador del mundo. En Belén. Una ciudad insignificante o chiquita, pero allí era donde nació nuestro Salvador, ¿no? Entonces ellos le expresaron y le contaron todo lo que había sucedido, dice la Biblia, con respecto al niño, lo que el ángel del Señor les había dicho. Y ahí podemos ver que ya difundían el Evangelio. Ahí podemos ver que ellos ya mencionaban a Cristo Jesús con gozo y con alegría, porque habían vivido un momento de adoración a Dios, ¿no? Entonces dice que los que estaban allí, que oían, se maravillaban de lo que estos pastores contaban, ¿no? Entonces, hay un punto importante también que el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ellos le daban gloria. ¿Volvieron de qué manera, hermano? No volvieron tristes, no volvieron agobiados. Quizás en su momento pueden haber estado cansados de la vigilia de la noche, ¿no? Cuidando esa oveja, pero ese acontecimiento fue un momento donde transformó sus vidas y su manera de pensar y su manera de expresarse, ¿no? Y ellos volvieron dándole
gloria y alabanza a Dios por todas las cosas, por todo el acontecimiento que ellos habían vivido. Entonces, ¿qué vemos? Que se estaba celebrando ¿qué, hermano? El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Y ahí, en ese nacimiento, hay una adoración. Los ángeles, el cielo, las huestes celestiales, y aquí en la tierra. Adoraban a Dios. Exaltaban a Dios, ¿no? Entonces, si ellos lo hicieron, si ellos fueron protagonistas de este hecho precioso, ¿no? ¿Cómo no vamos nosotros aquí en este momento, en este 2022, casi ya 2023, no vamos a tomar esa decisión de adorarle, de glorificarle y de exaltarle, ¿no? Porque somos seguidores de Cristo, ¿no? Somos cristianos. Entonces, como seguidores de Cristo, también nosotros festejamos el nacimiento. Nosotros festejamos la Navidad, hermano. Amén. Recordemos lo que decía Isaías, por tanto dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Quiere decir, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ahí venía la señal, estaba profetizado. Y ahí se estaba cumpliendo el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Qué precioso. Esta Virgen iba a concebir, ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo. Fue obra del Espíritu Santo, fue obra de Dios. Concibió a este niño y dio a luz a Cristo Jesús, que vino, Él 100% Dios, 100% hombre. Vino al igual que cualquier hombre y mujer a esta tierra, en el vientre de una madre, ¿no? Y Él apareció y dice, fíjense qué importante, qué precioso, llamarás su nombre Emmanuel. No era cualquier nombre, era un nombre significativo que dice Dios con nosotros. Traducido es Dios con nosotros. Mire qué amor es de Dios, ¿no? De venir Él de su misma presencia a habitar con nosotros, con el hombre y con la mujer. Eso lo vemos en Mateo 1:23. Y no solamente que Dios con nosotros, sino que en Mateo 1:21, hermano querido, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente Manuel, que Dios con nosotros, sino Jesús, que quiere decir nuestro Salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Era necesario, hermano, y era fundamental que Cristo se encarnara con el propósito de salvar a la humanidad, de salvar lo que se había perdido. Era necesario que Él viniera. Adán y Eva en el principio pecaron, desobedecieron. El pecado los apartó de Dios. Qué dolor para Dios, no haber obedecido. Pero hubo una salida. Y no una, la única salida. Que venía Jesús al mundo a dar su vida en rescate nuestro. El justo a morir por los injustos. El santo a morir por nosotros pecadores. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta el nacimiento de Jesús. Porque si no hubiera habido nacimiento, no hubiera habido muerte y resurrección. Es fundamental que Cristo viniera de esta manera, ¿no? Dice su palabra que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Le decía Pablo a los filipenses en el capítulo 2 del versículo 6 al 11. Fíjense, hermano querido, qué precioso, ¿no? Dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él dejó su gloria, tomó forma de siervo, se despojó de aquello. Hay que tomar una decisión para estas cuestiones. Entonces, ¿amará Jesús a la humanidad? Él venía con ese título del Salvador, porque estaban de acuerdo con Dios. Y dice que, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino como hombre, tenía las necesidades como hombre, tenía todos los deseos y los sentimientos que nosotros tenemos. De esa manera vino Jesús, despojándose de su gloria, ¿no? Y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Fíjense qué precioso, se humilló a sí mismo. Hermano querido, esa posición, el haber estado con su Padre en la presencia de Dios, vino a humillarse y tomó esa condición de siervo, ¿no? Y se humilló ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que fue una muerte horrenda, una muerte de cruz, que en aquel tiempo morir de esa manera era vergonzoso. Pero Él se humilló por un objetivo. Pero cuando Él dijo consumado es, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para que en ese nombre toda rodilla se doble, de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda la plenitud, hermano querido. Amén. Entonces, qué precioso saber de que Cristo Jesús vino por nosotros. Teniendo un conocimiento, hermano, que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, por haber pecado, estamos separados de Dios, separados de su gloria. Entonces, por ese motivo, Cristo vino a dar su vida. Mire si no hay motivo de alabanza y de adoración. Él dando su sacrificio allí en la cruz. Mire si nosotros nos vamos a agradecerle, a glorificarle como hicieron estos pastores, ¿no? Que fueron contentos dando gloria, honra y alabanza al Señor, ¿no? Podemos ver puntualmente el amor de Dios. No solamente la entrega de Jesús, porque Jesús vino de su propia voluntad, pero dice también la palabra de Dios en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Fíjense, ahí está el acuerdo. Envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el fin? Es creer en Cristo Jesús. Los pastores cuando vino el ángel del Señor y les relató, ellos creyeron y tuvieron una acción, fueron a ver. Hermano, uno puede decir, ¿cuánta gente dice yo creo en Dios? Pero de la boca hacia afuera. La actitud es tener un corazón dispuesto y creerle de corazón, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, qué amor el de Dios, ¿no? Por eso el motivo en la Navidad es, para nosotros, es celebrar el nacimiento de Jesús. Eso es Navidad. Ahora, hay muchos religiosos y muchos que aprovechan esta oportunidad para nombrar y decir que no, porque la Navidad no se encuentra, la palabra Navidad no se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, porque no fue el 25 de diciembre, no era la fecha. Miren, hermano querido, nosotros no celebramos la Navidad por su palabra, sino que celebramos la Navidad por el nacimiento de Jesús. Por el nacimiento, porque creemos en su palabra que Cristo nació, ¿sí? Y no celebramos tampoco que fuera esta fecha. Claro que sí, que nos dice que fue el 25 de diciembre. Para nosotros los cristianos no es el 25 de diciembre. La Navidad o el nacimiento del Señor Jesús es todos los días.
no es un día. Hoy lo celebramos, aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Como cuando celebramos alguna fiesta, ¿no? En particular. O un cumpleaños. O un cumpleaños, como decís, mi hermano, ¿no? Nosotros celebramos a Cristo Jesús, a ese nacimiento que vino a esta tierra, amén. Entonces, es importante que nosotros nos centremos en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Respecto del nacimiento de Jesús. Teniendo en cuenta, gracias, teniendo en cuenta que hermanos queridos, que la palabra de Dios es la autoridad final, como decíamos al principio, en nuestra vida. En materia de fe cristiana es la autoridad final. Nosotros creemos a su palabra, porque esa palabra un día se va a abrir allá en los cielos. Y a ella creemos. Creemos en el Señor Jesús. Por eso estamos aquí, adorándole, exaltándole como pueblo, como cuerpo, como lavados y comprados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque hemos nacido de nuevo, ¿sí? Gloria a Dios, qué precioso, hermano querido. Gloria sea el nombre del Señor. Toda esta confusión que ha traído en medio de cuestiones religiosas, porque hay muchos que se encargan de llevar la religiosidad como hacían los fariseos, los saduceos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 6, anótelo hermano, es importante, 1 Corintios 4, 6, que no pensemos más de lo que está escrito. No pensemos más de lo que está escrito. Lo que la palabra de Dios nos trae a nuestro conocimiento es porque así Dios lo ha querido y lo ha manifestado. Hay muchos que dicen, no, porque a mí me parece, porque yo creo que puede ser de esta manera, porque, y tomando la deducción de que, no, hermano, que creamos lo que nosotros no pensemos más de lo que está escrito. Eso le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Saben por qué? Porque traían sus viejas costumbres y sus ideas paganas, ¿no? Pero vemos acá que el apóstol Pablo les hace hincapié en 1 Corintios capítulo 4, verso 6. ¿Sí? Que no pensemos más de lo que está escrito. Es importante, hermano querido, tener presente esto. Gloria a Dios. Nosotros como cristianos celebramos el nacimiento de Jesús todos los días de nuestra vida, ¿no? ¿Y en quién la celebramos? En Cristo. Porque nuestro andar es Cristo, nuestro caminar es Cristo, nuestro respirar es Cristo. Porque si no hubiera sido por Él, estaríamos perdidos, como cuantos, ¿no? Que hoy caminan divagando en el mundo sin tener un sentido. Hoy muchos se reúnen no dándole la importancia a esta verdadera fiesta. Se reúnen, ¿no es cierto? Se embriagan, hacen actos y hechos vergonzosos, no dándole la importancia al motivo de esta fiesta. Es una fiesta importante para los cristianos y una fiesta importante para la misma humanidad, para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo, para que conozcan de que Cristo es la salida, es la solución a nuestra vida, ¿no? Dice en Juan capítulo 1, verso 12, Cristo Jesús vino a este mundo para que le recibieran y creyeran en su nombre, y así poder ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué clarito, hermano. Cristo Jesús vino a este mundo para que le recibieran. Ese fue el motivo. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo. Por eso su Hijo vino de su voluntad. Para que todos puedan gozar una vida eterna cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿no? Y creyeran en su nombre y así poder ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Que en esta fiesta, hermano querido, recordemos esa obra redentora del Señor Jesús, de Cristo Jesús, que hizo a nuestro favor, ¿no? Y tengamos esa gratitud ante Dios por su gran amor y por su gran misericordia, que tengamos un corazón agradecido,
puesto en alabanza, en adoración, en todos los quehaceres que tengamos de hacer, que estemos allí agradecidos, decirle, Señor, te agradezco por haberme salvado, por haberme rescatado, por haberme elegido, porque Él nos llamó y nosotros decidimos, Él nos dio libertad de decisión, nos dio libre albedrío para que decidamos por la vida o por la muerte. Nosotros hemos decidido por la vida. Amén. Que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que nosotros podamos ser luz, hermanos, y podamos ser testimonio para muchos que hoy están errantes, sin Cristo y sin esperanza. Que podamos ser ese testimonio para que se acerquen a Cristo, para que vengan a la fuente de vida eterna, que es Cristo Jesús. Que nosotros seamos ese nexo, que llevemos ese mensaje, que aprovechemos la oportunidad con nuestro testimonio, con nuestras palabras, así como hicieron estos pastores. Ellos fueron y dijeron el acontecimiento que habían vivido. Y no lo dijeron con tristeza, sino que lo dijeron con gozo, con alegría, porque era algo importante, era la vida, hermano. La vida venía a esta tierra, la oportunidad de salvación llegaba a esta tierra, amén. Y hermanos queridos, tengamos presente por qué esto. Porque dice en su palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En Hechos 4:12 dice así: en ninguno otro hay salvación, solamente Cristo Jesús. El único, hermano, mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Es el único mediador. No hay otro. Para poder llegar a Dios, tenemos que ir a Cristo Jesús. Por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como conclusión de este mensaje, hermanos queridos, aprovechemos la Navidad para adorar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Que este sea un motivo de adoración, de decisión en nuestras vidas, de tener más de Dios y menos de nosotros, más de Cristo y menos de nosotros. Él se humilló hasta la muerte. Tener esa actitud de humillarnos, de ir a Él, de tener más de Él y menos de nosotros, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Dios ha sido bueno. Porque Él puso sus ojos. Él podría haber tomado otra determinación, pero Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿no? Los creó. Varón y hembra los creó. Y en esa creación trajo la salvación. Por eso su amor inagotable, de una fuente inagotable, ¿no? No solamente esto, sino que también la Navidad sea una oportunidad para llevar el mensaje de Dios, de Cristo. Que sea esa oportunidad de llevar las buenas de salvación, hermano querido, para que aquellos que no tienen a Cristo vengan a ser una nueva criatura. Como Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario que naciera de nuevo. Él no lo podía entender, creía que tenía que nacer nuevamente en el vientre de su madre, pero era necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu, hermano querido. Ese renacer en nuestra vida, volver a nacer, que es lo que nosotros hemos manifestado y caminamos, ¿no? Y proclamamos en el nombre del Señor, ¿no? Que de igual manera podamos meditar también en que así como Jesús nació, murió y resucitó, también vendrá a buscar a su iglesia. Meditemos en esto. Porque, hermano, nosotros tenemos una esperanza viva. No es que Cristo nació e hizo su obra y ya está. Él, cuando en la cruz del Calvario dijo, consumado es, Él nos dijo, les dijo a los discípulos, nos dijo a cada uno de nosotros que Él iba a ir a preparar morada en los cielos.
Entonces esas moradas son para cada uno de nosotros. Entonces pensemos también y meditemos en la venida de Cristo, teniendo como referente y teniendo como en alta estima que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Esa sangre que vertió en la cruz fue para que nuestras vidas pudieran ser limpiadas y poder ser aceptos delante de la presencia de Dios, ¿no? Que realmente, hermanos queridos, nosotros podamos adorar y glorificar a Dios en esta mañana. Tener ese espíritu de adoración, de gratitud, porque Él ha sido bueno, porque Él es bueno, hoy, mañana y siempre. Él es bueno. Cuando nosotros le pedimos algo, Él es fiel y justo. Él nos da, Él nos concede nuestras peticiones conforme a su voluntad. Él está en todos los detalles de nuestra vida, de sus hijos. Por eso que en esta Navidad les animo a que sigamos firmes. Hemos puesto la mano en el arado y vamos para adelante. Adorándole, glorificándole, comprometiéndonos con el Señor. Así como Él tomó esa decisión por nosotros. Qué precioso, ¿no? Qué hermoso es saber que hay alguien que te ama. El hombre falla, el hombre defrauda, ¿sí? El hombre lastima, pero hay alguien que no lastima, que no falla, que no defrauda. Hay alguien que nos ama con amor eterno, y es Cristo Jesús. Por eso dio su vida, y aquí estamos adorándole. Seamos 2, seamos 3, seamos 10, seamos 100. La iglesia de Cristo está adorándole y esperando que Él venga a buscarnos con las lámparas encendidas, como esa virgen prudente, llenas de aceite, hermano, con su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso les animo que esta fiesta sea ese motivo de gratitud, de adoración, de alegría. Nosotros los cristianos no somos tristes. No estamos tristes, no caminamos con tristeza, caminamos con gozo y con alegría. En el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús, pero confían, yo he vencido al mundo. Entonces, si Él venció, nosotros vencemos junto con Él, porque Él está con nosotros y en nosotros. Le animo, hermano querido, que este año que se avecina, que sea un año de decisiones, de gratitud, de bendición, de adoración, de exaltarle a Él, de poner la prioridad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido expuesta tu palabra, Señor. Porque tú nos has hablado en nuestro corazón. Gracias por tu nacimiento, Jesús. Gracias por haber venido a este mundo, por haber dado tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por la comunión de los santos. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo en medio de la iglesia. Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí la reunión. Vamos a cantar y alabar al Señor mientras nos saludamos, mientras nos damos la paz del Señor, ¿no? Que está en medio nuestro. Así que cantamos una alabanza. Gloria a Dios.